Mis estimados estudiantes y público en general, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Quien habla, licenciado en Administración de Empresas, Zamiro Alfredo Paucara Mamani, catedrático del Instituto Tecnológico Don Bosco y de la Universidad Pública de El Alto. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de la teoría general de la administración y es que en esta segunda parte vamos a dar o hacer referencia a los diferentes enfoques que surgen dentro de la administración a raíz del surgimiento también de las empresas. Habíamos dicho que después del año 1850 surgen las empresas, surgen las industrias y que los artesanos se convierten en obreros disciplinados. Muy bien, sin embargo, cuando surgen las industrias, surgen también problemas. Y es que por eso surgen también los enfoques. Y los enfoques se originan o surgen o aparecen para solucionar esos problemas que se dan dentro de las industrias en determinados momentos. Y es que uno de los primeros problemas que surge dentro de las industrias es la poca producción y la muchísima o la alta demanda que existe por parte de la población. Si bien existían industrias, pero había muy poca producción y había muchísima demanda. Y se tenía que solucionar este problema en ese momento. Y ahí surge uno de los primeros enfoques. Y el primer enfoque se denomina enfoque científico de la administración, el cual le da énfasis a las tareas en el proceso productivo. ¿No? O sea, da énfasis a las tareas en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque, como les decía, había muy poca producción y había muchísima demanda. Entonces, el problema era la poca producción. ¿Cómo se podía solucionar esa poca producción? Y ahí surgen autores como Taylor, como Frank y Lillian Gilbreth, entre otros, que los vamos a estudiar posteriormente. Otro de los problemas que surge dentro de las empresas es en cuanto al tema de la estructura organizacional de la empresa, en cuanto a la delegación de funciones, y ahí surge el enfoque clásico de la administración, el cual da énfasis a la estructura de la organización. Posteriormente surge otro enfoque, que es el enfoque humanístico de la administración, que da énfasis a las personas. ¿Pero por qué surge el enfoque humanístico de la administración? Porque se presenta un problema. Resulta que los trabajadores empiezan a renunciar a las grandes industrias debido a los malos tratos que recibían, debido a que trabajaban 18 horas, 20 horas, ¿no? Empezaban a renunciar de las grandes industrias y había que solucionar ese problema, y es que ahí surge el enfoque humanístico de la administración, el cual da énfasis en las personas y que las vamos a abarcar también posteriormente. El otro de los enfoques es el enfoque de sistemas de la administración, que da énfasis en el ambiente. Aquí también surge otro problema, ¿no? El problema es que generalmente las empresas producían por producir, pero resulta que ya no podían vender, entonces no tomaron en cuenta el aspecto externo, y ahí es donde surge el enfoque de sistemas de la administración, en donde nos dice que también se tiene que tomar en cuenta el ambiente externo. Cada uno de estos enfoques los vamos a estudiar ahora de manera detallada. Empecemos entonces en este sentido con el primer enfoque, el enfoque científico de la administración, el mismo que da énfasis a las tareas en el proceso productivo. Muy bien, como les decía, el enfoque científico de la administración pretende solucionar la poca producción implementando diferentes teorías o guías al respecto. Como uno de los primeros precursores dentro del enfoque científico de la administración está Frederick Winslow Taylor, que nace el año 1856 y fallece el año 1915. Frederick Winslow Taylor estandariza tiempos y movimientos para optimizar el proceso de producción en las empresas a través de los siguientes pasos. Primero, analice el trabajo de los obreros. Segundo, rediseñe el trabajo tomando en cuenta los momentos de descanso. Tercero, selecciona a las personas físicas y medianamente idóneas para realizar el trabajo. Y finalmente, cuarto, capacita a las personas seleccionadas para realizar el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, realiza una serie de pasos para poder estandarizar el trabajo que realizaban los obreros. ¿Por qué hace Frederick Winslow Taylor o por qué implementa estos 4 pasos? Lo que pasa es que dentro de las industrias en ese entonces, estamos hablando entre el año 1856 y 1915, en ese entonces los obreros trabajaban a su manera, trabajaban a su modo de pensar, a su propia forma de poder realizar o elaborar un determinado producto. No había una estandarización de tiempos, no había una estandarización de movimientos en el cual todos los obreros o trabajadores realicen el mismo movimiento dentro de las empresas. Cada quien trabajaba como podía y como sabía, ¿no? Por eso es que Frederick Winslow Taylor estandariza tiempos y movimientos a través de estos 4 pasos que acabo de señalar.
Por otro lado, Frederick Winslow Taylor es considerado como el padre de la administración científica. Dentro del enfoque de la administración científica también están otros autores u otros precursores, en este caso los esposos Frank y Lillian Gilbreth, quienes utilizaban películas para descubrir movimientos necesarios en el proceso de producción dentro de las empresas. Y a través de esta utilización de películas para descubrir movimientos necesarios en el proceso de producción, buscaron acortar el tiempo para realizar cada tarea o actividad a través de la reducción de movimientos tales como buscar, asir significa agarrar, transportar, colocar y pensar, ¿no? A través de estos tipos de movimientos. Si se dan cuenta, tanto Frederick Winslow Taylor, así como los esposos Frank y Lillian Gilbreth, buscaban acortar también tiempos y movimientos dentro de las industrias. Entre otros precursores dentro del enfoque de la administración científica está Henry Ford, quien funda la Ford Motor Company en 1903, en el que implementa la producción en serie en el proceso industrial del automóvil, abaratando así los costos de producción. El proceso de producción o la producción en serie se la realiza a través de la cadena de montaje, en el que se adapta el movimiento de los obreros al funcionamiento de las máquinas. A diferencia de Frederick Winslow Taylor y de los esposos Frank y Lillian Gilbreth, que buscaban acortar tiempos y movimientos a través de la estandarización, valga la redundancia, de tiempos y movimientos de los obreros, Henry Ford busca adaptar el movimiento de los obreros al funcionamiento de las máquinas, ¿no? A él ya no le interesa acortar tiempos y movimientos enfocándose en los obreros, sino él directamente adapta el movimiento de los obreros al funcionamiento de las máquinas. Es decir, los obreros trabajan en función al movimiento de las máquinas. El otro enfoque es el enfoque clásico de la administración. Pero antes de explicar el enfoque clásico de la administración, si nos damos cuenta, el enfoque científico de la administración trata de acortar tiempos y movimientos para que la producción se incremente. Entonces, de esa forma es que el enfoque científico de la administración coadyuva o ayuda a las industrias para que logren aumentar su producción. Ahora vamos a estudiar el enfoque clásico de la administración. ¿Por qué surge el enfoque clásico de la administración? Resulta que en las industrias habían serias dificultades en cuanto a la estructuración de puestos, en cuanto a la delegación de funciones, y es que ahí surge un precursor, un autor denominado Henry Fayol, que nace el año 1841 y fallece el año 1925. ¿Cómo es que aporta Henry Fayol en la estructura de la organización? Henry Fayol dio énfasis a la estructura y eficiencia de la empresa a través de la organización formal, para lo cual formuló 14 principios generales para la administración y 6 funciones básicas o actividades industriales. Estos dos aspectos lo plantea, valga la redundancia, dando énfasis a la estructura y a la eficiencia de las industrias o de las empresas. Pero veamos cuáles son los 14 principios generales de la administración que plantea Henry Fayol. Primero, la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los generales, la remuneración del personal, la centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, estabilidad de los puestos del personal, la iniciativa y el espíritu de equipo. Cada uno de estos aspectos los vamos a ver en otra temática denominada función-organización. Por otro lado, también Henry Fayol plantea 6 funciones básicas o actividades industriales que hoy en la actualidad se siguen manejando e implementando dentro de las industrias o empresas. Una de las primeras funciones básicas son las funciones técnicas, que actualmente son conocidas como el área de producción o las funciones productivas, en donde se toma en cuenta la producción de bienes o servicios de la empresa. También dentro de las 6 funciones que plantea Henry Fayol están las funciones comerciales, que están relacionadas con la compra y venta de productos.
La otra función son las funciones financieras, que está relacionada con la obtención y uso del capital. La otra función básica es la función de seguridad, que está relacionada con la protección de bienes de la empresa y de las personas, que actualmente es conocida dentro de las grandes industrias como seguridad industrial. La quinta función es la función de contabilidad, en donde se toman en cuenta aspectos como los inventarios, los registros, los balances, los costos, ¿no? Y finalmente plantea las funciones administrativas, que consiste en la planeación, en la organización, en la dirección y el control, ¿no? Estas son las 6 funciones básicas que plantea Henry Fayol con el propósito de lograr la eficiencia dentro de las industrias o empresas. Bueno, ahora veamos a analizar este enfoque que es sumamente interesante, y es el denominado enfoque humanístico de la administración. ¿Por qué surge el enfoque humanístico de la administración? Y es que en un principio les comentaba y les decía que los obreros en un determinado momento, cuando empiezan a surgir las industrias, las grandes empresas, los obreros eran explotados, recibían malos tratos por parte de sus jefes, y los obreros estaban cansados de poder, inclusive de trabajar 16 horas, 18 horas, llegando inclusive a las 20 horas. Entonces, ¿qué hacían los obreros? Empezaron a desertar de esas grandes industrias y preferían trabajar en empresas pequeñas, ¿no? Entonces, ahí había que solucionar ese problema, la deserción de los obreros, ¿no? Porque sin obreros no se podía producir. Entonces, es ahí donde surge el enfoque humanístico de la administración, y es ahí donde surgen psicólogos y sociólogos que tratan de solucionar este problema en ese momento, a través de este enfoque denominado el enfoque humanístico de la administración. En ese entonces, por ejemplo, no era raro escuchar frases como no somos máquinas, queremos un domingo, porque los obreros en ese entonces trabajaban sábados, domingos, no tenían días de descanso. Decía jornada de 8 horas, como les decía, trabajaban entre 14, 16 horas, 18 horas, inclusive 20 horas, dormían en las mismas industrias. Los obreros eran sumamente explotados, ¿no? Salario justo, no hambre. Los obreros no eran bien pagados. Por eso es que surge, les vuelvo a recalcar, ante esta problemática, el enfoque humanístico de la administración, ¿no? Este enfoque humanístico de la administración, también denominada administración a partir de las relaciones humanas, surge aproximadamente el año 1930, ¿no? Y justamente el año 1930 los trabajadores, como les decía, renunciaban a las grandes industrias debido a los malos tratos, a los métodos rigurosos de trabajo y a las normas de esclavo. Y no era raro en ese entonces escuchar decir odio a mi jefe, ¿no? Por lo que se pasa del énfasis en la tarea, es decir, se daba mucho énfasis en la tarea con el enfoque científico, se pasa del énfasis en la tarea, que es el enfoque de la administración científica, también denominado enfoque científico, se pasa de este énfasis en la tarea o en la producción al énfasis en las personas, ¿no? Y este énfasis en las personas es denominada también como administración a partir de las relaciones humanas, también denominado enfoque humanístico. En este enfoque se da prioridad al hombre y su grupo social. Entonces aquí se llega a la conclusión de que había un error garrafal al dar mal los tratos a los obreros, y de que había que tomar en cuenta o estudiar, hacer un análisis de los obreros, pero desde un enfoque más humanístico, ¿no? Y no solamente a los obreros o a los empleados de la empresa, sino también al grupo social que les rodea a este empleado o este trabajador dentro de la industria. Los principales precursores de la administración a partir de las relaciones humanas o del enfoque humanístico fueron Elton Mayo, Douglas MacGregor y William Oshie. Entonces, vayamos a ver cómo es que aportan cada uno de estos precursores o autores dentro del enfoque humanístico de la administración. Este señor que ven acá es Elton Mayo, ¿no? Es muy conocido con su frase célebre que dice, ¿no? Un trabajador feliz es un trabajador productivo, ¿no? Ya de entrada ustedes se darán cuenta que Elton Mayo da prioridad
a las personas, ¿no? Es más humanista, por así decirlo. Elton Mayo, que nace en 1880 y fallece en 1940, valorizó la importancia de las relaciones humanas. Pasó de una interpretación psicofisiológica, es decir, de qué significa psicofisiológica, estudio del comportamiento y la conducta humana, más el estudio del esfuerzo físico. O sea, pasa del estudio psicofisiológico a una interpretación psicosociológica. Por eso es que les decía que acá intervienen los psicólogos y los sociólogos, ¿no? ¿Qué significa el término psicosociológica? Estudio del comportamiento y la conducta humana más el estudio de las relaciones humanas. El hombre y su grupo social, el trabajador y el grupo social que les rodea dentro de la empresa, ¿no? Elton Mayo pudo llegar a las siguientes dos conclusiones. Con relación a las recompensas, los trabajadores son motivados para satisfacer sus necesidades de reconocimiento, aprobación social y participación, ¿no? O sea, los trabajadores no solamente se mueven por el aspecto económico, por el aspecto monetario, llega a esa conclusión. Elton Mayo dice que no es tan importante, o sea, no es tan importante o solamente importante el hecho de que se le pague al obrero o al trabajador. También es importante que al obrero, al trabajador o al empleado se les reconozca, por ejemplo, por los años de trabajo, ¿no? Sería interesante darle un reconocimiento por los años de trabajo, una plaqueta de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? También es necesario que el trabajador o empleado tenga la aprobación social por parte de sus compañeros, que tenga el reconocimiento por su trabajo por parte de su inmediato superior, por parte de sus compañeros de trabajo. Y la participación, que al obrero o al empleado también se le deje participar en ciertas tomas de decisiones. Entonces, como se dan cuenta, Elton Mayo llega a la conclusión de que no solamente es importante lo económico, sino también es importante el reconocimiento, la aprobación social y la participación del empleado u obrero dentro de la organización o dentro de las grandes industrias, ¿no? Bueno, de allí surge el concepto de hombre social versus el hombre económico. Por lo tanto, la motivación económica es secundaria según los estudios realizados por Elton Mayo, ¿no? Con relación al otro aspecto, llega a la conclusión respecto a los grupos informales. Se reconoce la existencia de los grupos informales. Estos grupos definen sus propias reglas de comportamiento, sus propias recompensas, sus propias sanciones sociales y sus propios objetivos. Elton Mayo reconoce que dentro de las industrias, dentro de las empresas, fuera del trabajo formal que se realiza dentro de estas industrias, también existen grupos informales, grupos de amigos, ¿no? Y reconoce la existencia de ese grupos informales. El enfoque humanístico de la administración, que dentro del enfoque humanístico de la administración también está Douglas MacGregor, que nace el año 1906 y fallece el año 1964. Plantea dos teorías, uno que es la teoría X y la teoría Y. Con relación a la teoría X, las conclusiones de esta teoría está basada en los estudios de la administración científica a propósito, y la teoría X plantea que el ser humano natural tiene aversión por el trabajo, necesita ser controlado, obligado, amenazado, castigado para cumplir con su trabajo. Y una tercera conclusión es que prefiere ser dirigido, ¿no? Esto es lo que plantea Douglas MacGregor en la teoría X, que primero, el hombre tiene aversión por el trabajo. Segundo, que necesita ser controlado, obligado, amenazado, castigado para cumplir con su trabajo. Y tercero, es que prefiere ser dirigido. Plantea otra teoría también, la teoría Y, que es opuesta a la teoría X, y esta teoría o las conclusiones de esta teoría está basado en los estudios de la administración a partir de las relaciones humanas, y la teoría Y plantea que el ser humano natural, a diferencia de la teoría X, es que el ser humano natural primero ama su trabajo, segundo, no necesita ser controlado, obligado, amenazado y castigado para cumplir con su trabajo, no necesita ser controlado, y tercero, es que practica la autodirección a diferencia de la teoría X. Yo les pregunto a ustedes, mis estimados estudiantes y público en general, ¿en cuál de estas teorías están ustedes? Si ustedes están en la teoría X, lo siento mucho. Pero si están en la teoría Y, excelente, tienen un buen porvenir. Porque en la teoría X, el hombre o el empleado ama su trabajo, ama lo que hace, no necesita ser controlado, obligado, amenazado y castigado para cumplir con su trabajo, y por otro lado practica la autodirección, no necesita que alguien le ordene o le diga lo que tenga que hacer.
para poder realizar un buen desempeño en su trabajo. Dentro del enfoque humanístico de la administración también está William Oshii, quien propone la teoría Z y plantea los siguientes aspectos. No, William Oshii es de origen japonés, por si acaso, y viaja al Japón para poder rescatar diferentes teorías y las trae a Estados Unidos, a Norteamérica, para que se implementen algunos de esas teorías o conocimientos o formas de trabajo que investiga y que existen en Japón, ¿no? Entonces, William Oshii plantea estos aspectos. Primero, empleo de por vida, es decir, la estabilidad laboral, ¿no? Segundo, plantea el trato paternalista a través de la satisfacción de necesidades y solución de problemas de los trabajadores. Tercero, la humanización de las condiciones de trabajo, seguridad industrial y trato humano de mutuo respeto. Entre otros de los aspectos que plantea William Oshii es la atención a las relaciones sociales estrechas para lograr el trabajo en equipo, ¿no? Para que exista armonía dentro de la empresa con relación a los trabajadores o empleados de la empresa. Plantea otro aspecto que es la toma de decisiones colectivas, en la que se toma en cuenta la opinión y sugerencia de los trabajadores. También plantea otro aspecto como el hecho de fomentar la confianza en el trabajador. Aquí ya hablamos de la autodirección. Y finalmente plantea otro aspecto fundamental dentro de las industrias o empresas, que es la filosofía organizacional basado en valores y principios morales. Finalmente, se tiene el enfoque de sistemas de la administración. Les había dicho que el enfoque de sistemas de la administración surge porque las empresas producían, por producir, tenían excedente de productos y de repente no se podía vender. Y es que aquí no se toma en cuenta aspectos externos tales como las crisis sociales, las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis de salud, por así decirlo. Entonces surge el enfoque de sistemas en el cual nos plantea que se tiene que tomar en cuenta tanto el aspecto interno como el aspecto externo. El surgimiento de la teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, que nace en el año 1901 y fallece en el año 1972, ¿no? ¿Qué es sistema? Sistema es un conjunto de partes o elementos interdependientes que interactúan y se interrelacionan entre sí y con el ambiente que les rodea para lograr fines u objetivos previamente establecidos, donde todo cambio en una parte o en una de las partes del sistema y en el ambiente se repercute en las otras partes y por ende a todo el sistema. Bajo estas condiciones, la administración empresarial es considerada como un sistema en la que cada una de las áreas o departamentos de una organización son interdependientes e interactúan y se interrelacionan en forma dinámica entre sí y con el ambiente que les rodea para lograr fines y objetivos previamente establecidos. Entonces vamos a decir que el ambiente externo es un sistema grande y dentro de este sistema grande están las empresas, que son también otros sistemas. Pero dentro de las empresas están otros subsistemas y estos subsistemas son las diferentes áreas o departamentos que existen dentro de las empresas. Estas áreas o departamentos interactúan entre sí al interior de la empresa y cualquier cambio dentro de esa interacción o dentro de esa interdependencia de estas áreas o departamentos de la empresa repercuten en las otras áreas. Cualquier cambio que exista en una de las áreas repercute en las otras áreas. Asimismo, el ambiente externo también repercute, ¿no?, en el ambiente interno, es decir, en las empresas, ¿no? Si es que ocurre un cambio en ese sistema grande que es el ambiente externo, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis política, puede ser una crisis social o una crisis de salud como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, repercute también en la producción de las empresas, en la generación de utilidades de las empresas. No nos olvidemos que dentro de este sistema grande, dentro de este ambiente externo, a raíz del COVID-19, muchas empresas están empezando a cesar, están existiendo muchos despidos. Entonces, este enfoque de sistemas nos dice que no solamente se tiene que tomar en cuenta este sistema pequeño que es la empresa, sino que también se tiene que tomar en cuenta este otro sistema que es grande. Y este otro sistema grande que está compuesto, ¿por qué? Por crisis sociales, por crisis económicas, por crisis políticas, por la competencia.
y por otros factores coyunturales que pueden surgir en el ambiente externo como las guerras, y les vuelvo a recalcar, como este COVID-19 que está repercutiendo en gran manera en las empresas, en su cierre y en el despido masivo de trabajadores. Bueno, hasta acá llegamos a la conclusión de la teoría general de la administración. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.